Asaz melancólicos y de mal talante, llegaron a sus animales caballero y escudero. Especialmente Sancho, a quien llegaba al alma llegar al caudal del dinero, pareciéndole que todo lo que de él se quitaba era quitárselo a él de las niñas de sus ojos. Finalmente, sin hablar palabra, se pusieron a caballo y se apartaron del famoso río. Don Quijote, sepultado en los pensamientos de sus amores, y Sancho en los de su acrecentamiento, que por entonces le parecía que estaba bien lejos de tenerle. Porque Magüer era tonto, bien se le alcanzaba que las acciones de su amo, todas solas más eran disparatadas, y buscaba ocasión de que, sin entrar en cuentas ni en despedimientos con su señor, un día se desgarrase y se fuese a su casa. Pero la fortuna ordenó las cosas muy al revés de lo que él temía. Sucedió, pues, que otro día, al poner del sol y al salir de una selva, tendió Don Quijote la vista por un verde prado y en lo último de él vio gente. Y llegándose cerca, conoció que eran cazadores de altanería. Llegóse más, y entre ellos vio una gallarda señora sobre un palafrén o hacanea blanquísima, adornada de guarniciones verdes y con un sillón de plata. Venía la señora así mesmo vestida de verde, tan bizarra y ricamente, que la mesma bizarría venía transformada en ella. En la mano izquierda traía un azor, señal que dio a entender a Don Quijote ser aquella alguna gran señora que debía de serlo de todos aquellos cazadores, como era la verdad. Y así dijo a Sancho: corre, hijo Sancho, y di a aquella señora del palafrén y del azor que yo, el caballero de los leones, beso las manos a su gran fermosura, y que si su gran grandeza me da licencia, se las iré a besar y a servirla en cuanto mis fuerzas pudieren y su alteza me mandare. Y mira, Sancho, cómo hablas, y ten cuenta de no encajar algún refrán de los tuyos en tu embajada. Hallados le habéis al encajador. ¡Ja! A mí con eso. Sí, que no es esta la vez primera que he llevado embajadas a altas y crecidas señoras en esta vida. Si no fue la que llevaste a la señora Dulcinea, yo no sé que hayas llevado otra, a lo menos en mi poder. Así es verdad, pero al buen pagador no le duelen prendas, y en casa llena presto se guisa la cena. Quiero decir que a mí no hay que decirme ni advertirme de nada, que para todo tengo, y de todo se me alcanza un poco. Yo lo creo, Sancho. Ve en buena hora y Dios te guíe. Partió Sancho de carrera, sacando de su paso al rucio, y llegó donde la bella cazadora estaba, y apeándose, puesto ante ella de hinojos, le dijo: hermosa señora, aquel caballero que allí se parece, llamado el caballero de los leones, es mi amo, y yo soy un escudero suyo, a quien llaman en su casa Sancho Panza. Este tal caballero de los leones, que no ha mucho que se llamaba el de la triste figura, envía por mí a decir a vuestra grandeza sea servida de darle licencia para que con su propósito y beneplácito y consentimiento él venga a poner en obra su deseo, que no es otro, según él dice y yo pienso, que de servir a vuestra encumbrada altanería y fermosura, que en dársela vuestra señoría hará cosa que redunde en su pro, y él recibirá señaladísima merced y contento. Por cierto, buen escudero,
Vos habéis dado la embajada vuestra con todas aquellas circunstancias que las tales embajadas piden. Levantaos del suelo. ¿Qué escudero de tan gran caballero como es el de la triste figura de quien ya tenemos acá mucha noticia, no es justo que esté de hinojos? Levantaos, amigo, y decid a vuestro señor que vengan mucho enhorabuena a servirse de mí y del duque mi marido en una casa de placer que aquí tenemos. Levantóse Sancho admirado, así de la hermosura de la buena señora, como de su mucha crianza y cortesía, y más de lo que le había dicho, que tenía noticia de su señor el caballero de la triste figura, y que si no le había llamado el de los leones, debía de ser por habérsele puesto tan nuevamente. Preguntóle la duquesa, cuyo título aún no se sabe: Decidme, hermano escudero, ¿este vuestro señor no es uno de quien anda impresa una historia que se llama del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tiene por señora de su alma a una tal Dulcinea del Toboso? El mismo es, señora. Y aquel escudero suyo que anda, o debe de andar, en la tal historia a quien llaman Sancho Panza, soy yo. Si no es que me trocaron en la cuna. Quiero decir que me trocaron en la estampa. De todo eso me huelgo yo mucho. Id, hermano Panza, y decid a vuestro señor que él sea el bien llegado y el bienvenido a mis estados, y que ninguna cosa me pudiere venir que más contento me diera. Sancho, con esta tan agradable respuesta, con grandísimo gusto volvió a su amo, a quien contó todo lo que la gran señora le había dicho, levantando con sus rústicos términos a los cielos su mucha fermosura, su gran donaire y cortesía. Don Quijote se gallardeó en la silla, púsose bien en los estribos, acomodóse la visera, arremetió a Rocinante y con gentil denuedo fue a besar las manos a la duquesa, la cual, haciendo llamar al duque su marido, le contó, en tanto que Don Quijote llegaba, toda la embajada suya. Y los dos, por haber leído la primera parte de esta historia y haber entendido por ella el disparatado humor de Don Quijote, con grandísimo gusto y con deseo de conocerlo, le atendían con prosupuesto de seguirle el humor y conceder con él en cuanto les dijese, tratándole como a caballero andante los días que con ellos estuviese, con todas las ceremonias acostumbradas en los libros de caballerías que ellos habían leído y aun les eran muy aficionados. En esto llegó Don Quijote alzada la visera y, dando muestras de apearse, acudió Sancho a tenerle el estribo. Pero fue tan desgraciado que al apearse del rucio se le asió un pie en una soga de la albarda de tal modo que no fue posible desenredarle. Antes quedó colgado de él con la boca y los pechos en el suelo. Don Quijote, que no tenía en costumbre apearse sin que le tuviesen el estribo, pensando que ya Sancho había llegado a tenérsele, descargó de golpe el cuerpo y llevóse tras de sí la silla de Rocinante, que debía de estar mal cinchada, y la silla y él vinieron al suelo, no sin vergüenza suya, y de muchas maldiciones que entre dientes echó al desdichado de Sancho, que aún todavía tenía el pie en la corma. El duque mandó a sus cazadores que acudiesen al caballero y al escudero, los cuales levantaron a Don Quijote maltrecho de la caída y, renqueando y como pudo, fue a hincar las rodillas ante los dos señores. Pero el duque no lo consintió en ninguna manera. Antes, apeándose de su caballo, fue a abrazar a Don Quijote diciéndole: A mí me pesa, señor caballero de la triste figura, que la primera que vuesa merced ha hecho en mi tierra haya sido tan mala como se ha visto. Pero descuidos de escuderos suelen ser causa de otros peores sucesos. El que yo he tenido en veros, valeroso príncipe, es imposible ser malo, aunque mi caída no parara hasta el profundo de los abismos, pues de allí me levantara y me sacara la gloria de haberos visto. Mi escudero, que Dios maldiga, mejor desata la lengua para decir malicias que ata y cincha una silla para que esté firme.
Pero como quiera que yo me halle, caído o levantado, a pie o a caballo, siempre estaré al servicio vuestro y al de mi señora la duquesa, digna consorte y digna señora de la hermosura y universal princesa de la cortesía. Pasito, mi señor Don Quijote de la Mancha, que a donde está mi señora doña Dulcinea del Toboso, no es razón que se alaben otras hermosuras. Ya estaba a esta sazón libre Sancho Panza del lazo, y hallándose allí cerca, antes que su amo respondiese, dijo: No se puede negar sino afirmar que es muy hermosa mi señora Dulcinea del Toboso, pero donde menos se piensa se levanta la liebre, que yo he oído decir que esto que llaman naturaleza es como un alcaller que hace vasos de barro, y el que hace un vaso hermoso también puede hacer 2, y 3, y 100. Dígolo porque mi señora la duquesa hace que no se va en zaga a mi ama, la señora Dulcinea del Toboso. Vuestra grandeza imagine que no tuvo caballero andante en el mundo escudero más hablador ni más gracioso del que yo tengo. Y él me sacará verdadero si algunos días quisiere vuestra gran celsitud servirse de mí. De que Sancho el bueno sea gracioso, lo estimo yo en mucho, porque es señal que es discreto. Que las gracias y los donaires, señor Don Quijote, como vuesa merced bien sabe, no asientan sobre ingenios torpes, y pues el buen Sancho es gracioso y donairoso, desde aquí le confirmo por discreto. Y hablador. Tanto que mejor, porque muchas gracias no se pueden decir con pocas palabras. Y porque no se nos vaya el tiempo en ellas, venga el gran caballero de la triste figura. De los leones ha de decir vuestra alteza, que ya no hay triste figura. El figuro sea el de los leones. Digo que venga el señor caballero de los leones a un castillo mío que está aquí cerca, donde se le hará el acogimiento que a tan alta persona se debe justamente, y el que yo y la duquesa solemos hacer a todos los caballeros andantes que a él llegan. Ya en esto, Sancho había aderezado y cinchado bien la silla a Rocinante, y subiendo en él Don Quijote y el duque en un hermoso caballo, pusieron a la duquesa en medio y encaminaron al castillo. Mandó la duquesa a Sancho que fuese junto a ella porque gustaba infinito de oír sus discreciones. No se hizo de rogar Sancho y entretejióse entre los tres y hizo cuarto en la conversación con gran gusto de la duquesa y del duque, que tuvieron a gran ventura a acoger en su castillo tal caballero andante y tal escudero andado. Suma era la alegría que llevaba consigo Sancho, viéndose a su parecer en privanza con la duquesa, porque se le figuraba que había de hallar en su castillo lo que en la casa de don Diego y en la de Basilio, siempre aficionado a la buena vida. Y así tomaba la ocasión por la melena en esto del regalarse cada y cuando que se le ofrecía. Cuenta pues la historia que antes que a la casa de placer o castillo llegasen, se adelantó el duque y dio orden a todos sus criados del modo que habían de tratar a Don Quijote, el cual, como llegó con la duquesa a las puertas del castillo, al instante salieron de él 2 lacayos o palafreneros, vestidos hasta en pies de unas ropas que llaman de levantar, de finísimo raso carmesí, y cogiendo a Don Quijote en brazos, sin ser oído ni visto, le dijeron: Vaya la vuestra grandeza a apear a mi señora la duquesa. Don Quijote lo hizo y hubo grandes comedimientos entre los dos sobre el caso. Pero en efecto venció la porfía de la duquesa y no quiso descender o bajar del palafrén, sino en los brazos del duque, diciendo que no se hallaba digna de dar a tan gran caballero
tan inútil carga. En fin, salió el duque a apearla, y al entrar en un gran patio, llegaron dos hermosas doncellas y echaron sobre los hombros de Don Quijote un gran manto de finísima escarlata, y en un instante se coronaron todos los corredores del patio de criados y criadas de aquellos señores, diciendo a grandes voces: «Bien se ha venido la flor y la nata de los caballeros andantes». ¡Bien se ha venido la flor y la nata de los caballeros andantes! Y todos, o los más, derramaban pomos de aguas olorosas sobre Don Quijote y sobre los duques, de todo lo cual se admiraba Don Quijote. Y aquel fue el primer día que de todo en todo conoció y creyó ser caballero andante verdadero y no fantástico, viéndose tratar del mismo modo que él había leído se trataban los tales caballeros en los pasados siglos. Sancho, desamparando al rucio, se cosió con la duquesa y se entró en el castillo. Y remordiéndole la conciencia de que dejaba al jumento solo, se llegó a una reverenda dueña que con otras a recebir a la duquesa había salido, y con voz baja le dijo: Señora González, o como es su gracia de vuesa merced. Doña Rodríguez de Grijalva me llamo. ¿Qué es lo que mandáis, hermano? Quería que vuesa merced me la hiciese de salir a la puerta del castillo, donde hallará un asno rucio mío. Vuesa merced sea servida de mandarle poner o ponerle en la caballeriza, porque el pobrecito es un poco medroso y no se hallará a estar solo en ninguna de las maneras. Si tan discreto es el amo como el mozo, medradas estamos. Andad, hermano, mucho de noramala para vos y para quien acá os trujo, y tened cuenta con vuestro jumento, que las dueñas de esta casa no estamos acostumbradas a semejantes haciendas. Pues en verdad que he oído yo decir a mi señor que es zahorí de las historias, contando aquella de Lanzarote, cuando de Bretaña vino, que damas curaban de él y dueñas del su rocino, y que en el particular de mi asno, que no le trocara yo con el rocín del señor Lanzarote. Hermano, si sois juglar, guardad vuestras gracias para donde lo parezcan y se os paguen, que de mí no podréis llevar sino una higa. Aún bien que será bien madura, pues no perderá vuesa merced la quínola de sus años por punto menos. Si soy vieja o no, a Dios daré la cuenta, que no a vos, bellaco harto de ajos. Y esto dijo en voz tan alta que lo oyó la duquesa. Y volviendo y viendo a la dueña tan alborotada y tan encarnizados los ojos, le preguntó con quién se las había. Aquí la sé con este buen hombre, que me ha pedido encarecidamente que vaya a poner en la caballeriza un asno suyo que está a la puerta del castillo, trayéndome, por ejemplo, que así lo hicieron no sé dónde, que unas damas curaban a un tal Lanzarote y unas dueñas a su rocino. Y sobre todo, por buen término, me ha llamado vieja. Eso tuviera yo por afrenta más que cuantas pudieran decirme. Advertir, Sancho amigo, que doña Rodríguez es muy moza y que aquellas tocas más las trae por autoridad y por la usanza que por los años. Malos sean los que me quedan por vivir si lo dije por tanto. Solo lo dije porque es tan grande el cariño que tengo a mi jumento que me pareció que no podía encomendarle a persona más caritativa que a la señora doña Rodríguez. Pláticas honestas, Sancho, para este lugar. Señor, cada uno ha de hablar de su menester donde quiera que estuviere. Aquí se me acordó del rucio y aquí hablé de él. Y si en la caballeriza se me acordara, allí hablara. Sancho está muy en lo cierto y no hay que culparle en nada. Al rucio se le dará recado a pedir de boca. Y descuide Sancho, que se le tratará como a su misma persona.
alumbramientos, gustosos a todos, sino a Don Quijote, llegaron a lo alto y entraron a Don Quijote en una sala adornada de telas riquísimas de oro y de brocado. 6 doncellas le desarmaron y sirvieron de pajes, todas industriadas y advertidas del duque y de la duquesa de lo que habían de hacer y de cómo habían de tratar a Don Quijote para que imaginase y viese que le trataban como caballero andante. Quedó Don Quijote, después de desarmado, en sus estrechos gregüescos y en su jubón de camuza, seco, alto, tendido, con las quijadas que por de dentro se besaban la una con la otra. Figura que, a no tener cuenta las doncellas que le servían con disimular la risa, que fue una de las precisas órdenes que sus señores les habían dado, reventaran riendo. Pidiéronle que se dejase desnudar para una camisa, pero nunca lo consintió, diciendo que la honestidad parecía también en los caballeros andantes como la valentía. Con todo, dijo que diesen la camisa a Sancho, y encerrándose con él en una cuadra donde estaba un rico lecho, se desnudó y vistió la camisa. Y viéndose solo con Sancho, le dijo: Dime, truán moderno y majadero antiguo, parécete bien deshonrar y afrentar a una dueña tan veneranda y tan digna de respeto como aquella. Tiempos eran aquellos para acordarte del rucio, o señores honestos, para dejar mal pasar a las bestias, tratando tan elegantemente a sus dueños. Por quien Dios es, Sancho, que te reportes y que no descubras la hilaza, de manera que caigan en la cuenta de que eres de villana y grosera tela tejido. Mira, pecador de ti, que en tanto más es tenido el Señor, cuanto tiene más honrados y bien nacidos criados, y que una de las ventajas mayores que llevan los príncipes a los demás hombres es que se sirven de criados tan buenos como ellos. ¿No adviertes, angustiado de ti y malaventurado de mí, que si ven que tú eres grosero villano o un mentecato gracioso, pensarán que yo soy algún echacuervos o algún caballero de Moatra? No, no, Sancho amigo, huye de estos inconvenientes, que quien tropieza en hablador y en gracioso, al primer puntapié cae y da en truán desgraciado. Enfrena la lengua, considera y rumia las palabras antes que te salgan de la boca, y advierte que hemos llegado a parte donde, con el favor de Dios y valor de mi brazo, hemos de salir mejorados en tercio y quinto, en fama y en hacienda. Sancho le prometió con muchas veras de coserse la boca o morderse la lengua antes de hablar palabra que no fuese muy a propósito y bien considerada como él se lo mandaba, y que descuidase acerca de lo tal, que nunca por él se descubriría quién ellos eran. Vistióse Don Quijote, púsose su tahalí con su espada, echóse el mantón de escarlata a cuestas, púsose una montera de raso verde que las doncellas le dieron, y con este adorno salió a la gran sala, a donde halló a las doncellas puestas en ala, tantas a una parte como a otra, y todas con aderezos de darle aguamanos, la cual le dieron con muchas reverencias y ceremonias. Llegaron luego 12 pajes con el maestresala para llevarle a comer, que ya los señores le aguardaban. Cogiéronle en medio y, lleno de pompa y majestad, le llevaron a otra sala donde estaba puesta una rica mesa con solo 4 servicios.
La duquesa y el duque salieron a la puerta de la sala a recibirle, y con ellos un grave eclesiástico de estos que gobiernan las casas de los príncipes, de estos que como no nacen príncipes, no aciertan a enseñar cómo lo han de ser los que lo son, de estos que quieren que la grandeza de los grandes se mida con la estrecheza de sus ánimos, de estos que queriendo mostrar a los que ellos gobiernan a ser limitados, les hacen ser miserables. De estos tales digo que debía de ser el grave religioso que con los duques salió a recibir a Don Quijote. Hiciéronse 1000 corteses comedimientos y finalmente, cogiendo a Don Quijote en medio, se fueron a sentar a la mesa. Convidó el duque a Don Quijote con la cabecera de la mesa, y aunque él lo rehusó, las importunaciones del duque fueron tantas que la hubo de tomar. El eclesiástico se sentó frontero, y el duque y la duquesa a los dos lados. A todo estaba presente Sancho, embobado y atónito de ver la honra que a su señor aquellos príncipes le hacían. Y viendo las muchas ceremonias y ruegos que pasaron entre el duque y Don Quijote para hacerle sentar a la cabecera de la mesa, dijo lo que se contará adelante.